Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Santiago capítulo 1 versículo 2. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta ahí nomás. Oramos todos juntos, amados hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos ayude, por sobre todas las cosas que nos hable. No, porque cuando Él habla es cuando suceden cosas. Así que oremos todos juntos, ayúdeme, oremos todos juntos para que el Señor nos ministre en esta tarde. Cierre sus ojos y oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este momento el cual tú nos has preparado. Estamos contentos delante de tu presencia, Señor. Señor, alegre, Señor, de poder estar aquí para rendirte culto a ti, Señor, para alabarte, para adorarte, para agradecerte, Señor. Y por sobre todas las cosas, para oír tu consejo, tu palabra, el cual tú enviarás nuevamente a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tu palabra no falta. Y si tu palabra no falta, no nos quedaremos sin dirección, sino que iremos por este camino siempre, Señor, dirigidos por ti, Señor. Te damos gracias. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente, Señor, tú los has reunido delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Habla a mi vida primeramente y también a la de mis hermanos, creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta tarde. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Tome su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Damos gracias, ¿no? Como siempre les digo, por su palabra. No, porque su palabra es el consejo. Es el consejo necesario para nuestras vidas, para nuestro diario andar. ¿No? Y ¿qué sería de nosotros sin ese consejo, sin esa palabra? Que dentro del consejo encontramos las soluciones, encontramos esa luz necesaria para poder entender y comprender todo lo que va sucediendo a nuestros alrededores. En nuestro diario andar nos encontramos con un sinfín de situaciones y dentro de esas situaciones tenemos que decidir, ¿no? De poder decidir. Y el consejo de Dios nos ayuda a decidir correctamente. Por eso que su palabra es viva y es eficaz. Y su palabra es necesaria, es útil. Dice Timoteo que la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿No? ¿Y qué es lo que está haciendo su palabra? Nos está enseñando. Estamos acá reunidos no perdiendo el tiempo, sino siendo instruidos por ella, para que luego de ser instruido por ella aprendamos. Y aprendamos que hay todas las cosas que Él nos quiere enseñar. Él es el que dispone la enseñanza y nosotros debemos de disponer nuestro corazón a aprender. Entendiendo la necesidad que constantemente tenemos de crecer en el conocimiento de Él a través de su bendita y santa palabra. Por eso que siempre les digo gracias, ¿no? Siempre comienzo dando gracias al Señor por su palabra, porque entendemos que si ella no estaría, ¿qué sería de nosotros? Ella es la dirección, así que sin su palabra quedaríamos a la deriva. El apóstol Pablo dijo, no estamos corriendo no sin dirección, a la aventura. ¿No? Y qué tremendo es poder caminar o correr a la aventura, eso es sin dirección. Es perder el tiempo, es ir a un lugar incierto, es ir a un lugar sin conocimiento, ¿no? de ese lugar, pero le damos gracias al Señor que Él nos habla y constantemente nos habla para guiarnos, y no solamente para guiarnos, sino para exhortarnos, ¿no? Y cuando hablamos de exhortación, habla de poner en el camino, de llamar la atención, para que constantemente nosotros vayamos por el lugar que tenemos que ir. Por eso la exhortación, la palabra es la que nos exhorta.
El Señor nos exhorta a través de la palabra, constantemente nos está corrigiendo, ayudando, alcanzando todo eso que nosotros necesitamos cada día para seguir adelante. No, a Josué, como citaba nuestro hermano, no, él le dio las instrucciones y siempre que le enseñó, no te apartes de esta palabra, para que te vaya bien. Ese era el consejo de Dios, y el consejo de Dios no ha cambiado. Él es el mismo y su palabra es la misma. No te apartes, ¿para qué? Para que te vaya bien. Él siempre dio su palabra para guiar, para dirigir. Por eso, amados hermanos, que siempre le podamos dar el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Amados, para no hacerla muy larga, vamos repasando esto que el Señor nos viene hablando y enseñando para poder entrar en el tema que vamos a compartir en este día. Y si el Señor lo permite, vamos a terminar el día de mañana, porque hay mucha enseñanza para nosotros, muy necesario entender esta palabra para nuestras vidas. Nosotros estuvimos viendo días atrás, el día jueves y el día domingo, en cuanto a Pedro, el discípulo Pedro, con la barca, el Señor y todos los discípulos, y estuvimos aprendiendo juntos, a través de la palabra, las situaciones, y todo lo que Pedro fue pasando. Y el día anterior, el día jueves, vimos el título, le pusimos como título un día de prueba y enseñanza, y nosotros vemos todo lo que aconteció, todo lo que aconteció con Pedro en la barca y toda esa situación, que fue ese escenario que fue totalmente preparado por el Señor. Fue preparado, y no solamente preparado, sino que preparado y controlado por Él. Y esto para nosotros representa las situaciones, representa todas esas situaciones adversas que se nos presentan en nuestras vidas, en nuestro diario andar, que el Señor es el que la prepara, es el que la permite para nuestro crecimiento, para nuestra enseñanza. Por eso que le pusimos como título un día de prueba y enseñanza, y esos son nuestros días. Nuestros días son de esa manera. Nosotros lo vemos reflejado. Solo tomamos una situación, un día, una noche, de estos varones, pero se ve reflejada en nuestras vidas. Nuestra vida está llena de pruebas, está llena de situaciones, y dentro de eso está nuestro crecimiento, está la enseñanza. Por eso que vimos cómo Él tuvo el control. Desde el momento que Él lo dejó a los discípulos ir en la barca, Él se quedó en la orilla junto a un conjunto de personas, que Él se quedó para despedirlos. Él los mandó y les dijo que vayan, y a partir de ese momento, como siempre, Él tiene el control. Había algo preparado, había una situación preparada por Dios para el beneficio de ellos. Él quería probarlos para poder luego enseñarles. Por eso un día de prueba. Ahora, el control lo vimos, estaban en el medio del agua, y el control era de Dios absoluto, del Señor. Él tenía el control. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que donde sea que estemos, el control de Dios está y va a estar siempre con aquellos que le han creído, aquellos que se han puesto en sus manos. Y eso somos todos nosotros, todos los que le hemos creído al Señor. Ahora, no solamente vimos que estaba preparada y controlada, sino que estaba bajo su constante supervisión. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que nuestra vida, su vida, mi vida, está constantemente bajo su supervisión. ¿Por qué? Porque Él comenzó una obra y la va a perfeccionar. Y el cuidado de Dios es para con nosotros. Dice, echando toda nuestra ansiedad, nuestra carga. ¿Por qué? Porque Él no se lo da a otro que nos cuide. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Estamos bajo su constante supervisión. Por eso que no solamente la prueba, sino la enseñanza. Que de eso se trata. De aprender. Por eso la enseñanza. Pero para eso es necesario que la prueba. Por eso que ahí nosotros estuvimos viendo cómo fue probado para luego enseñarle. Y eso es lo que hace Él constantemente con nosotros. Vimos esa situación de Pedro, vimos lo que Él miró, dice, pero al ver los fuertes vientos, ¿y qué sucedió? Quitó la mirada. Ahora, la importancia de lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Dónde está nuestro enfoque?
Puede estar en el problema, puede estar en la situación, puede estar en la enfermedad, en lo que me está sucediendo, o puede estar puesta en Él. Cuando uno pone la mirada en Cristo, que es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Él. Los ojos, no el ojo, los ojos. Toda nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Hablamos de algo espiritual, hablamos de un camino de fe. Nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que ser Él. No puede ser otra cosa. No puede ser el dinero del banco, no puede ser mi fuerza, no puede ser que esté mi papá, mi mamá, que ellos sean mi seguridad. Ni tampoco la economía, ni tampoco mi trabajo, ni tampoco mi hogar. Nuestra seguridad tiene que ser Cristo. Total y absoluto. Porque hay muchos lugares donde nos vamos a presentar que no va a alcanzar el dinero que tengan. Yo conozco una persona que tiene muchísimo dinero y su seguridad está ahí. Pero su hijo tuvo un problema y con una consecuencia muy grande y no hay dinero que lo solucione. Entonces ve cómo siempre al hombre, por más fuerte que se crea, hay algo que se le va a escapar de la mano. No va a tener el control. El único que tiene el control absoluto es Cristo, sobre todas las cosas, sobre la economía, sobre la familia, sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre todo. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Entonces, en ese día de prueba, Él le mostró, Él le enseñó. Pedro, ven, y él lo miraba, pero cuando empezó a quitar la mirada, ya todo se fue de control para Pedro, se complicó la situación, el cuadro ya no era tan favorable. ¿Por qué? Porque quitó la mirada. Ahora, él estaba supervisando la situación, Pedro no se ahogó. ¿Por qué? Porque él la supervisa, él supervisa las pruebas, él supervisa las situaciones, él tiene el control, pero nos enseña. ¿Y cómo aprendemos? Y de esta manera. Así como Pedro aprendió, así también nosotros muchas veces aprendemos. ¿Cuándo? Y cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, que no tendiese que ser de esa manera, porque Él le dijo, ven, y tenía que haber caminado. Pero ¿qué sucede? Por todo lo que acontece, todo lo que hay a nuestro alrededor, todas las situaciones que muchas veces son difíciles, nos cuesta. Y empezamos a mirar la situación, el problema, lo vemos como algo fuerte, como algo que nos va a controlar. Por eso que ¿qué le sucedió? Tuvo miedo y el miedo se apoderó. Y muchas veces eso sucede. Ahora, vimos que no solamente es lo que miramos y no perder de vista el enfoque, sino también lo que oímos. Él le dijo, ven, y con eso se tendría que haber quedado. Pero al mirar, ¿qué sucede? Empezamos a dejar de lado lo que hemos oído. Porque lo que nos da seguridad es Él y su palabra. Él y su palabra es lo que nos transmite una total seguridad. Ahora, Pedro no solamente empezó a mirar, sino que hizo a un lado lo que había oído. Que su Señor le dijo, ven, aquel que tiene el control de todas las cosas, aún sobre las aguas. Aún sobre las aguas. ¿Y qué es lo que el Señor quería? Que Pedro aprendiese a estar con su mirada enfocada en Él. También a darle valor a lo que oye, así como todos nosotros. ¿Para qué? Para poder creerle y por medio de estar seguro y confiado en Él, aprender a confiar en el Señor. Esto se aprende, esto no es de un día para otro. Aprender a confiar en el Señor toma su tiempo. Él constantemente nos está enseñando a que confiemos en Él. Por eso todo este montón de situaciones que son adversas, que son situaciones como el viento que viene para querer movilizarnos, movernos de un lado para otro. Pero su palabra nos habla de que estemos firmes en la fe, que estemos firmes y constantes. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre tomando las situaciones de beneficio. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, estaban todas esas situaciones y Pedro en ese momento entró en un momento que es de debilidad. Al mirar, al contemplar, al quitar la mirada, a tener... hacer a un lado la palabra de Dios, porque eso sucedió. Hizo a un lado cuando le dijo ven, lo hizo a un lado. En un momento dado de su caminar, hizo a un lado la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? El Señor lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí aconteció algo, la duda entró en escena.
La duda, amados hermanos, es algo que te ataca en el camino, que constantemente está buscando el momento. ¿Y sabe qué momento la duda busca? El momento de debilidad. Es un momento de debilidad. ¿Y cuándo sucede el momento de debilidad? Cuando uno quita la mirada de lo que lo tiene que tener, que es el Señor, y la pone en las cosas terrenales, en la situación, en el problema. Un momento de debilidad. Ahí la duda te asalta, te alcanza y se quiere apoderar. ¿Y qué es lo que, de qué manera? Buscando incertidumbre, buscando confusión. Eso es lo que hace la duda. Por eso que cuando lo levantó le dijo, hombre de poca fe. Dice, ¿por qué dudaste? ¿No? ¿Por qué entraste en confusión? Si estabas caminando. Si yo te dije ven y tú venías caminando, ¿qué sucedió? Entró en un momento de incertidumbre por no mirar lo que debía de mirar. Y no estar atento a lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho, ven. Y tenía que haber ido. Ahora, ¿cuántas cosas Él nos habla y nos enseña? ¿Cuántas cosas estamos yendo en busca? Porque Él iba en busca de qué, de su Señor, así como nosotros buscamos tantas cosas. ¿Y qué es lo que buscamos? Que se haga una realidad su palabra en nosotros. Alcanzar a ser un hombre de verdad, una mujer virtuosa, un hijo obediente. Nosotros todos como hijo obediente obedecer a nuestro Señor. No ser luz para este mundo, en la conducta, en lo que hablo, en lo que digo, en lo que hago, en mi forma de conducirme. ¿Cuántas cosas buscamos? Estamos caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estamos yendo por fe. Ahora, ¿qué debemos de sostener? Lo que Él nos dijo, lo que Él nos habló, que es la manera correcta para todas las cosas, es lo que estamos buscando. Estamos yendo hacia. Ahora, pero en ese camino hay golpes, hay una situación, hay algo que sucede. Y debemos de mantenernos firmes. Ahora, no siempre sucede eso. ¿Por qué? Porque una situación puede ser más fuerte que la otra y lo sentimos. El viento se sentía, el fuerte viento. ¿Y qué acontece? Y la duda se quiere apoderar, te quiere. Por eso que la palabra te enseña, para que no suceda. Se quiere apoderar la incertidumbre. ¿Será que yo puedo? ¿Será que verdaderamente puedo ser un hombre de verdad cuando nunca antes lo pude ser, pero ahora Dios dice que puedo? ¿Que Él me ha capacitado? ¿Será que es así? ¿Será que puedo obedecer? ¿Que ahora hay una capacidad de obedecer? ¿De poner en orden toda mi casa, mi vida, la iglesia, el lugar, lo que sea? ¿Ser diferente a lo que antes era? ¿Ve? Pero la duda te quiere, ¿qué? Confundir. Por eso que ¿qué es lo que busca? El momento de debilidad, como a Pedro le sucedió. Cuando él empezó a mirar, ahí empezó a hundirse. Antes no. Y la duda aprovechó la ocasión. Aprovechó la ocasión. Por eso que un día de prueba, ¿cuál fue el resultado? Una enseñanza. Ahora, no es que Pedro era más o menos, no, él estaba aprendiendo a confiar en su Señor. Él tenía que aprender como todos nosotros. Ahora, ¿qué fue lo que le enseñó? Lo que le mostró lo que le sucedió. Le mostró lo que le sucedió y el por qué. No lo dejó ahí. Él pidió ayuda, el Señor lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le enseñó, esto te pasó por esta razón. Por esta razón te sucedió esto. Por eso la enseñanza tan preciosa del Señor para nuestra vida y el valor incalculable que tiene el estar en este lugar para oír su palabra, su consejo y que Él nos siga enseñando. Y no solamente en este lugar, sino en su casa. Lea la palabra, tómese un momento, lea y lo que no entiende, pregunte. Yo antes leía y tomaba notas. O lo llamaba al pastor y le decía, pastor, lea este pasaje, me lo explica, ¿qué significa? Me llama la atención. Ahora, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Ahora Él se da a conocer, lea los evangelios. El Señor, ¿no? Acá en la tierra, ¿no? Y todo lo que Él hizo, ahí conocemos un poco de su vida. Y luego, en todos los evangelios, las epístolas siguientes, encontramos, ¿no? El cómo alcanzar todo lo para lo cual Él nos ha llamado. Acá se alcanza todo para lo cual Él nos ha llamado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la encargada de mostrar y exhibir todo. Todo lo que en el principio se perdió.
En el principio se perdió, el hombre y la mujer se perdieron, y todos los hijos, y toda la descendencia. La iglesia es la columna, es la que sostiene la verdad. Ahora, no solo de palabras, sino también con la vida, con la conducta, que es lo que fuimos llamados a mostrar. Fuimos llamados a mostrar la verdad de Dios expresada por nuestra vida, no solamente por nuestra boca. Por eso, acá hablábamos de un día de prueba y enseñanza. Algo muy importante. Hablamos de que ¿qué es lo que se prueba? Ahí la fe, la confianza, la fe y la confianza. ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque al mirar, quitó la mirada y la confianza disminuyó. Confianza en que en la palabra de aquel que le dijo ven. Por eso que debemos estar atentos a esos momentos de debilidad que suceden. Hay muchos que hoy no están acá por esa misma razón. Porque en un momento de debilidad, de situaciones, no estuvieron atentos a las cosas que Dios les vino hablando. Porque el Señor nos viene hablando de fortalecernos en fe hace varios cultos atrás, por causa de lo que va a suceder. Él te habla antes que suceda, no después. Antes que suceda. Después vienen las situaciones, no entendemos qué sucedió, qué aconteció, confusión, incertidumbre, y hoy no voy. ¿Ve? Esto sucede, amados hermanos. Por eso, esto que vamos a compartir, habla de la prueba. Habla de la prueba y la actitud que debemos de tomar delante de ella. Habla de las diversas pruebas. Y luego habla de las pruebas, que qué es lo que se prueba en nuestra fe. Ahora, Pedro estaba siendo probado, ¿no? Un día de prueba y enseñanza. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de eso. Hay algo detrás de la prueba y de la enseñanza. Hay algo detrás de esas diversas situaciones que se presentan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son preparadas. Porque son preparadas y supervisadas por Él. Porque hay algo detrás. Hay algo detrás. Si hay enseñanza, hay aprendizaje. Y si hay enseñanza y hay aprendizaje, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, hay madurez. Madurez espiritual. Madurez espiritual tan necesaria. Tan necesaria. Acá dice, comienza de esta manera, ¿no? Este versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, vamos a ir mirando esto poco a poco y entendiendo, ¿no? el contexto, por qué dice estas palabras. Porque luego va a hablar, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí muestra claramente, por medio de estos pasajes, el porqué de la prueba, el porqué de esas situaciones diversas. ¿Por qué? Porque hay una prueba, y si hay una prueba es, amados hermanos, porque hay un crecimiento que debemos y necesitamos alcanzar. Luego habla de ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero no nos vayamos muy lejos, comencemos. Dice, hermanos míos. Es la primera palabra de acá de Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1 versículo 2, dice estas palabras, ¿no? Dice, hermanos míos. Él está escribiendo, ¿no? A los hermanos. Pero una palabra tan preciosa, ¿no? Que a mí me llamó la atención, ¿no? Que tal vez el comentario lo podamos sacar un poco de contexto de lo que venimos hablando, de las pruebas, ¿no? Y de este gozo. Pero dice, hermanos míos, ¿no? Qué palabra tan preciosa, ¿no? Esa expresión, ¿no? De decir, hermano mío. ¿No? Muchas veces uno a la ligera entendemos que somos todos hijos de Dios, ¿no? Y que los hermanos no se eligen, sino que se te presenta, este es tu hermano, este es tu hermana. Pero muchas veces tenemos esa forma, ¿no?
esa manera de decir, este es mi hermano, haciendo una separación de un hermano de la iglesia y un hermano natural, carnal, ¿no? En la carne, hijo del mismo padre y de la misma madre. Pero acá el apóstol Santiago dice, hermanos míos, un sentido de pertenencia, ¿no? Una hermosa expresión, ¿no? Que debería ser nuestra expresión. Este es mi hermano, esta es mi hermana, yo soy su hermano, ¿no? Esto tiene que ver también con un tema de fe, un tema de fe de lo que Dios ya ha hecho. Él nos ha hecho hermanos y fue Dios el que nos hizo, y si Dios nos hizo, es así, de la misma o más de aquel que su madre natural hablando dice, este es tu hermano, y uno lo recibe como su hermano. Así también nosotros, amados hermanos, Él nos ha hecho hermanos. Y nuestra expresión debería de ser esa, mi hermano, mi hermana. ¿No? Una preciosa apreciación, algo para tener en cuenta. Cuando nos presentamos, ¿no? El hermano. Muchas veces decimos el hermano, la hermana. Pero ¿quién dice mi hermano? Tiene que ver también con una expresión de fe. Ahora, yéndonos a la enseñanza de este pasaje, dice, hermanos míos, ¿qué es lo que también muestra eso? Que esto no fue escrito para cualquiera. Que no cualquiera puede tomar esto. Y no solamente tomar, sino entender. Y si no lo puede entender, ni siquiera tomar, mucho menos llevar a cabo. Mucho menos. Por eso que le dice, hermanos míos. Él se pone en el mismo lugar, en ese conjunto. Dice, hermanos míos. Entonces, lo primero que encontramos que no es para cualquiera. Esto que vamos a ver ahora no es para cualquiera. No es para cualquiera. Esto es para... ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que lo recibieron. Aquellos que le recibieron. Dice, aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales son nacidos de Dios. ¿Ve? A ellos les habla. Aquellos que le recibieron. Y no solamente que le recibieron, sino que murieron y nacieron de nuevo. Ellos son los hermanos. Ellos son los verdaderos hermanos. Por eso que dice, hermanos míos. Por eso, porque no es para cualquiera. Porque esto que vamos a ver, para el hombre natural, es imposible. Todo lo que acá está escrito es imposible, pero esto, muchísimo más. Porque no hay forma de comprenderlo, no hay forma de razonarlo, no hay forma de sacarle cuentas y que le dé el resultado que espera. Es imposible. Dice la palabra, creo que en Corintios capítulo 2 por ahí dice, porque para el hombre natural es imposible. Ni siquiera que lo intente, dice, es imposible. No lo puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir la palabra de Dios espiritual. Esto es alimento. Esto solamente el hombre espiritual, por medio de la fe, puede tomar. Puede hacerse, tomarlo para sí a esta palabra y a todo lo que Él nos enseña. Por eso que debemos de entender para quiénes. Esto es para nosotros. Es para nosotros, los hermanos, lo que les hemos recibido. Y no solamente que le hemos recibido, sino que hemos muerto y nacido de nuevo. Entender el porqué de las situaciones. El porqué de las pruebas. El por qué sucede esto y por qué sucede lo otro. ¿Por qué tenemos momentos adversos, difíciles en nuestra vida? ¿Y cómo debemos de encararlos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque las situaciones están. Aunque no las pidamos, ahí están, porque son preparadas por Él. Pedro no le dijo al Señor, escúchame, ¿por qué no hacemos una prueba? No fue así. Nadie puede plantearle al Señor una prueba. Mira, estoy listo, a ver. Ni siquiera en la escuela, cuando uno va y está la teoría y te quieren llevar a la parte práctica, llega el maestro, saquen una hoja y se pudrió todo. No, ahí se pudrió todo, saquen una hoja. Nosotros no elegimos el momento. Nadie elige el momento en el cual va a ser probado. Por eso estar atento a todas las cosas, porque el momento llega. Pero tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Por eso que luego dice sabiendo. Eso lo vamos a ver mañana. Pero
¿Cómo que no lo sabemos? No, sí lo sabemos. Por eso que dice, sabiendo, esto lo tenemos que tener claro. El porqué de la prueba, y la prueba viene. Va a llegar el momento. En la escuela sabemos que viene. Muchas veces el maestro de buena persona dice, el viernes hay prueba, entonces uno se prepara. Pero cuando saca la hoja así rápido, estamos todos. Y la prueba se termina cuando él también dice. Saca la hoja y se acabó el tema. Ahora, amados hermanos, dice, habla acá del porqué de las situaciones, ¿no? Y dice, tened por sumo gozo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, a usted y a mí, las situaciones vienen y no las podemos elegir. No podemos ni elegir el lugar, ni elegir el momento. Viene porque viene. ¿Qué debemos de hacer? Estar siempre preparados, atentos. Viene la palabra y tras la palabra, la situación. Hoy yo tuve una situación, estaba en el banco, un problema, parecía que me lo hacía el propósito, estaba apurado, tenía los minutos contados, los segundos contados. Estaba yo para que me atiendan, había 5 personas ahí. Y hablaban entre ellas, y yo ni se imagine. Si yo me ponía un puntaje del 1 al 10, me sacaba un 1. ¿Qué sucedió? Estaba, pero mire, no sabe cómo estaba. Tampoco estaba haciendo un desastre, pero me estaba molestando en la actitud de ellos para conmigo. Ahora, en un momento dado, algo sucedió. Dije, ya entendí, Señor. Agarré, me tranquilicé, me quedé tranquilo. En el momento que me tranquilicé, que dije, ya entendí, Señor, esto es de parte tuya, me dijeron, Señor, venga para acá. Y ahí fui. ¿Ve? Ahora, un lugar en el banco. ¿Quién la preparó? ¿Yo la preparé? El Señor la preparó. ¿Qué es lo que hay que aprender? Y paciencia. En ese momento me tocaba paciencia, comprensión. Paciencia, comprensión. Estaban haciendo la cuenta, apenas abría el banco, ¿ve? Pero siempre reclamamos, nosotros estamos en no vemos más allá que lo que nuestros ojos ven. Ahora, así se aprende dentro de las situaciones preparadas por Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha capacitado y nos alcanza las herramientas para que cada día las podamos pasar, haciendo uso ¿qué? De su palabra, de su consejo. Ahora, acá dice, tened por sumo gozo, hermanos, a nosotros, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Mire qué tema, ¿no? Dice, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? ¿No? ¿En qué momento? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Tener sumo gozo? Lo miramos, no sé, a nuestro ejemplo pasado, lo vemos a Pedro en una prueba, casi ahogándose. Y nos dice a nosotros, que en una situación parecida, que le puede tocar a usted, me puede tocar a mí, en el lugar que Él tiene preparado y en el momento que Él tiene preparado, que me goce. Porque gozo, ahora le voy a explicar lo que es gozo, pero es lo que usted se imagina. Por más que podamos dar un par de definiciones, el gozo, es alegría, regocijo. ¿Cómo llegamos a eso? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis dentro de todas esas situaciones que vienen a golpearnos, que vienen a probarnos. Ahora, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Esto para lo natural es imposible. No hay forma, no hay chance. Si nosotros sacamos la fe y la dejamos a un lado y leemos esta palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo. Nos agarramos y nos vamos todos, cerramos y vamos cada uno a su casa. ¿Cómo voy a tener por sumo gozo cuando estoy dentro de una situación que tal vez me causa un dolor, un sufrimiento? Porque eso sucede dentro de la prueba. Porque en la prueba, ¿qué sucede? Él nos prueba para quitar todo aquello que no sirve y dejar lo que sirve. Eso vamos a ver el día de mañana. Pero dentro de ese proceso hay un padecimiento, hay un sufrimiento, hay una situación.
Hay tal vez un malestar, pero lo que no tiene que comprometerse es la forma de encarar la situación. Que acá dice, hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo. Acá habla del gozo, habla de esas diversas situaciones, habla de las pruebas, pero lo más importante es el resultado. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, hoy vamos a ver lo que es el gozo, lo que es tener por sumo gozo. Mañana vamos a ver lo que es estar dentro de esas pruebas, de esas diversas pruebas, y el resultado para que seáis perfectos y cabales. Ahora, nos tomamos un momento y vemos, tener por sumo gozo, algo importante, porque es lo que tengo que tener. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos ese gozo que yo tengo que tener? Es como que le digo, tenete un agua fría cuando entres al auto. El agua fría de algún lado la agarro. No es que se aparece por arte de magia. Acá dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿de dónde lo saco? Ahora, habla del gozo y habla de la situación adversa. Ahora, nosotros nos miramos, cuando se presentan las situaciones adversas en nuestras vidas, una situación, un problema, falta de trabajo, tal vez el patrón te dice, espérame que te llamo en cuanto haya algo, una pequeña enfermedad, un problema con el vehículo, con la casa, con los hijos, un montón de situaciones. Habla de halléis en diversas. Ahora, cuando viene todo eso a nuestras vidas, dice acá, tened por sumo gozo, pero nosotros nos miramos y cuando estas situaciones vienen a su vida o a mi vida, pareciese que lo que menos se produce es el gozo. Parece que lo que menos produce una situación adversa es gozo, es alegría, es un regocijo. Ahora, viendo esto, que pareciese que lo que menos produce es gozo, nos miramos y nos detenemos un momento, o nos detenemos y nos miramos. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de esto? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué distancia hay de lo que esa situación y lo que yo siento, o lo que tendiese que sentir, o esa situación y lo que Dios dice? Porque nos miramos lo que estamos pasando ahora, lo que acabamos de pasar, lo que vamos a seguir pasando, y ¿qué sentimos dentro? ¿Qué produce? ¿Qué produce esa situación? Por eso, lo que vimos los días anteriores, la importancia de entender que sobre toda situación Él tiene el control. ¿Por qué? Porque Él mismo nos la prepara. Una situación preparada por Él, un día de prueba. Por eso esta palabra, y ahora entendiendo, viéndonos la enseñanza, vamos como uniéndonos los cabos. Ahora voy entendiendo. Ahora me encuentro con el conocimiento y por medio del conocimiento ahora empiezo a entender. Dice, tened por sumo gozo. Gozo, esta palabra es una palabra griega en este versículo, es la palabra que significa zapa, X-A-P-A. Se lo digo para que usted entienda que esto que yo voy a hablar está sacado del original, por lo cual fue escrito esta palabra, para que entendamos qué es lo que me está pidiendo. Dice, tener por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas. Ahora, ¿qué es gozo? Es alegría, ¿no? Regocijo. Pero dice que esta palabra gozo está asociada con nuestra vida. Dice, la palabra gozo, dice, está asociada. Ahora, algo que está asociado es algo que es parte de. Entonces,
Parte de, ¿por qué? Porque tiene una asociación. Yo agarro y le digo al hermano, vamos a asociarnos en este proyecto. Él es parte, yo soy parte, somos parte, los dos somos parte de una cosa. Ahora, el gozo es parte de esta vida. Y no hablamos de la vida donde teníamos existencia. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida. Y esto cuando dice hermanos míos, nos habla a nosotros, dice tener por sumo gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, este regocijo, esta alegría, es parte y se asocia con nuestra vida, la que tiene usted y la que tengo yo. Por eso es que dice Santiago, hermanos míos, tened. Si nos dice tener es porque está en nosotros. Este gozo, el cual está asociado con la vida. Está asociado. Ahora, está asociado con esta vida, ¿por qué? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, andá en el Espíritu. Y luego dice, porque los frutos del Espíritu son, y uno de todos esos es gozo. Y es la misma palabra que esta. Entonces, el gozo está asociado con nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Y a nosotros, a usted y a mí, Gálatas 5:16 dice, andá en él. Entonces, podemos conducirnos con este gozo. Con esto que dice acá. Por eso es que las situaciones vienen, pero hay una forma de encararla. Y esto tiene que ver todo con fe. No tiene que ver con otra cosa. Por eso que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Natural, imposible. Pero por la fe todo es posible. Todo es posible. Entonces, andad en el Espíritu. Y los frutos del Espíritu son ¿qué? Gozo. Entre tantos, uno de ellos es gozo. ¿Por qué? Porque es parte de esta vida. De esta vida que usted y yo hemos recibido. Y está asociado. Está asociado. La palabra gozo. Antes ni siquiera la conocíamos. Antes teníamos una palabra que decíamos alegría. Pero una alegría pasajera. Esto no es pasajero. Esto es parte de la vida. Parte de su vida. Más allá de lo que pueda suceder o no. Si nos está diciendo que nos gocemos y nos alegremos cuando tenemos las situaciones adversas que se llaman pruebas, ¿cuánto más cuando no estén? ¿Cuánto más que cuando no estén? Entonces nos miramos y decimos, porque cuando vienen las situaciones, parece que todo lo contrario. Entonces nos preguntamos y decimos, hay algo que no entendemos. Hay algo que no estamos entendiendo. Porque miramos la distancia, ahora claramente hay un crecimiento, hay una madurez, hay un camino de perfección. Ahora no podemos ir hacia lo que no conocemos. Se va a lo que se conoce, se nos está enseñando para que aprendamos y vayamos. Ahora, ¿por qué? Porque el motivo del gozo, de su gozo, de mi gozo, del gozo que está acá, que está asociado con nuestra vida hoy, no depende de nada, solo de Él. ¿Ve cómo Él cambia todo? No depende de la plata en el banco, no depende del carro bueno que me compré, no depende de que me ascendieron en el trabajo, no depende de nada de eso. Ni de lo bueno ni de lo malo, depende de Él. Y nuestro gozo, nuestra alegría depende de que lo tenemos a Él con nosotros y nosotros en Él. Ese es el motivo del gozo, que hoy tenemos vida. Y por causa de que tenemos vida, el gozo está asociado con Él. No debemos de esperar el carro nuevo para alegrarme, para gozarme. El motivo de mi gozo y alegría tiene que ser Él. ¿Ve que hay algo que no entendemos? Pero lo vamos a entender. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sumo gozo? Ahora, Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Ve? Cómo todo se va juntando. Ahora vamos entendiendo el porqué del gozo. Porque está asociado con la vida. Está asociado con nuestra vida. Y dice que en su
presencia hay plenitud de gozo. Ahora la pregunta es, ¿en presencia de quién estamos? ¿Estamos en presencia de Él? ¿En qué momento? ¿Cuando estamos acá? ¿Cuando sale por esa puerta ya no está en presencia del Señor? Estamos en presencia de Él en todo momento. Nosotros en Él y Él en nosotros. Por eso, ese es el motivo del gozo, ese es el motivo de nuestra alegría. Es el que tendiese que ser. Por eso que está asociado, se unió con esta vida y es un fruto del Espíritu. Ahora esto se alcanza, pero no se puede alcanzar si no se conoce. Una capacidad, amados hermanos, de esta vida, el gozo, la alegría, el regocijo. Dice, tened por sumo gozo. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra tened, cuando dice tened, hermanos míos, tened, es como decíamos, ¿de dónde la agarro? Tened, cuando dice tened, esa palabra habla de algo que va a gobernar. Ya está en nosotros el gozo, es un fruto del Espíritu, está ahí, no hay que buscarlo en ningún lado, se tiene que desarrollar. Ahora, así como todos los frutos del Espíritu, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, también gozo. También gozo. No solamente la alegría tiene que ver con lo que el mundo explica, nada que ver. Es algo que está ahí, dentro de usted, que se ha a desarrollar. Esa palabra tener habla de algo que gobierna, habla de un gobernador, y ese es el gozo. Dice, tener, gobernar, controlar. Ese que gobierna y controla. Gobierna y controla. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando me halle en las pruebas. En eso adverso, en esa situación que tengo que pasar, que Él está probando. Que Él está probando. ¿Y qué es lo que se prueba? Nuestra fe, la confianza, lo que hemos creído, nuestra firmeza. Todo eso se prueba. Veo que muchas veces decimos, es fácil servir a Dios cuando todo está bien, pero en el primer problemita ya dejó de venir. ¿Y quién trajo ese problemita a nuestras vidas? Él probándonos. Él nos prueba que nuestra fe sea genuina y no sea una emoción. Muchos sirven por emoción. Muchos vienen por emoción. Me gusta la alabanza y vengo y le canto. Vengo para que me dé, pero cuando yo veo que no me van bien las cosas, ya no vengo más. ¿Ve? Son situaciones que Él permite, pero son para aprendizaje. Ahora, la palabra probar siempre tiene que ver con algo positivo, no con algo negativo. Siempre, es lo que explica acá. Siempre. Él prueba no para desaprobarte. Él prueba para mostrarte tu condición y lo que te falta y lo que necesitas. Para eso prueba, para eso las situaciones. No le dijo a Pedro, mira Pedro, Señor, tranquilo Pedro, vamos para arriba, subite a la barca. Hoy por hoy ya estamos. ¿Ve? Ya está. Así pasa. A veces parece que tenemos un problema gigante. Y de un día para otro el problema se fue. ¿Y dónde se fue? Problema que parece que es imposible salir, pero salimos. ¿Y cómo salimos? Porque Él tiene el control, no tú ni yo. Ninguno de nosotros controla esas cosas. Él las controla en su tiempo, orden y lugar. Cuando Él quiere, se acabó. Pedro, sube a la barca. Ya está, vamos a casa. ¿Ve? Es así. Ahora, entendiendo que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas, ¿no puede cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones? Hermanos míos, ustedes que tienen la capacidad, ustedes que han muerto y nacido de nuevo, hay algo que está asociado con su vida, es el gozo de que Él está con nosotros, de que Él estuvo, está y va a estar, que no te va a abandonar ni siquiera donde estés, y te va a enseñar y te va a ayudar. En la enseñanza hay equivocaciones, pero Él está ahí para ayudar.
En nuestro proceso de aprendizaje nos equivocamos mucho y nos volvemos a equivocar, pero Él está ahí para ayudar. Tener eso que gobierna, eso que controla. Dice por sumo gozo. Ahora, no es un gozo así nomás, sumo, habla de todo, absoluto. Un gozo absoluto. Ese gozo absoluto solo se encuentra en Él. Solo se encuentra en Él. No hay auto que te pueda dar esa alegría, ese gozo. No hay dinero que puedas tener. No hay ninguna otra cosa que uno te pueda regalar material que te cause ese gozo o que lo pueda producir, sino la vida de Cristo en nosotros. Porque el gozo está asociado con esa vida. Y el gozo verdadero, no una emoción. Veo que muchas veces estamos contentos porque, no sé, cumpleaños. Pero ya mañana me acuerdo que tengo que salir a trabajar y se acabó todo. ¿Ve? El motivo de nuestro gozo es otro. Dice, tened por sumo gozo, tener, gobernar, controlar, sumo, todo, absoluto. Ahora, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo le quiero leer la traducción en el griego de este mismo versículo. ¿Cómo serían las palabras en el español? No le voy a leer en griego, no se preocupe, no voy a leer griego, tampoco lo sé. Pero este pasaje, que para nosotros suena de esta manera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, así es como, con las palabras en español, como debería de ser. Dice, absoluto gozo os gobierne, mis hermanos. Absoluto gozo os gobierne, mis hermanos, cuando caigan en medio de cualquier clase de prueba. Eso es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos. Es lo que se nos dice a nosotros, lo que se nos está enseñando. Se lo leo nuevamente. Absoluto gozo os gobierne. ¿Ve? Pero muchas veces nos gobierna la exaltación, ¿no? El miedo, el temor. Lo que está sucediendo, lo que está produciendo. Pero acá dice, absoluto gozo os gobierne, mis hermanos, cuando caigan en medio de cualquier clase de prueba. ¿Ve? Este es el gozo. Este es el motivo de alegría. Aunque venga la situación, aunque vengan las pruebas, son necesarias. Son necesarias. Porque ahí hay aprendizaje, hay crecimiento. Luego dice más. Esta palabra, lo primero que enseña el diccionario bíblico, del griego al español, dice, está asociado con la vida. Y lo segundo que dice, las experiencias dolorosas preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo. Ahora, las situaciones adversas son las que nos preparan para ese gozo y van a agrandar la capacidad de sentirlo. Ve que es algo para lo natural imposible, pero para nosotros está asociado con nuestra vida. Algo que, si Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, que el gozo gobierne todo, absolutamente, no importa dónde estés, es porque se puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Se tiene que desarrollar. Ahora, un ejemplo, con esto termino. Dice, cuando el Señor estaba con sus discípulos, en Juan 16, 20, el Señor le dice a los discípulos, le dice que Él ya se iba al Padre, que ella tenía que irse. Y le dice, vosotros lloraréis, dice, y lamentaréis, dice, y tendrán tristeza. Pero yo les digo que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahí estaba sucediendo algo que para nosotros ya ha sucedido. Ellos iban a sufrir, iban a tener padecimiento, pero le dice, esa tristeza va a ser convertida. Dice, se convertirá en gozo. Y le pone el ejemplo, le dice, como la mujer que está encinta. Tiene situaciones, pero al ver la vida, ¿qué es lo que ve
la mujer que está encinta, que tiene un bebé. Tiene dolor y piensa en el dolor y todo eso, pero cuando sale el bebé, ve la vida. Y ahí dice que se olvida de todo lo que pasó. Se olvida de todo lo que pasó. Dice que el padecimiento, dice que las experiencias dolorosas preparan para el gozo. Ahora nosotros que no conocíamos a Cristo, ¿cuánto sufrimos? ¿Cuánto sufrimos antes de llegar a Cristo? ¿Cuántas experiencias dolorosas tuvimos en nuestras vidas? Pero eso prepara, amados hermanos, dice, para el gozo y agranda la capacidad de sentirlo. Ahora, antes teníamos tantos problemas, no, caminando en este mundo, no, sin vida, sin esperanza, sufriendo, pero nos encontramos con Cristo. Y ahí se produjo ¿qué? La vida, y por medio de la vida, el gozo. Ahora, dice que Cristo le dijo a los discípulos, y ya con esto sí termino, le dijo, yo me voy, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Le dice en el versículo 22 de San Juan 16, dice, cuando yo vuelva, y eso es lo que a nosotros nos interesa, yo me voy, pero cuando yo vuelva, dice, vuestro corazón se gozará. Antes no. Dice, cuando yo me voy, y ustedes van a pasar esto, pero cuando yo vuelva, dice, vuestro corazón se gozará. Y le dice lo más hermoso. Dice, y nadie, y ya nadie, les podrá quitar vuestro gozo. Cuando Él vuelva. Él ya volvió, amados hermanos, a nuestras vidas. Él se fue. Él dio su vida, está a la diestra de Dios Padre, pero vino a morar en nuestros corazones. Y le dice, yo me voy a ir, pero cuando yo vuelva, todavía no había pasado por la cruz, cuando yo vuelva, dice, vuestro corazón se llenará de gozo. Dice, y nadie se los podrá quitar. Alabado sea su nombre. Este es el gozo, el cual Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Van a verlo todo lo que va a suceder después, pero que Él siempre sea el motivo de nuestro gozo. Estemos donde estemos pasando lo que estemos pasando, nuestra alegría es Él. Él se fue y volvió a nuestros corazones. Dice, cuando yo vuelva, dice, vuestro corazón, el de usted, el mío y el de todos, se llenará de gozo. Y nadie, ya nadie te lo podrá quitar. Así que si Él dijo que nada nos podrá quitar, no dejemos que una situación venga a corromper nuestra alegría, nuestro gozo. Amén. Amados hermanos, el día de mañana la continuamos, nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, ¿no? Y porque Él nos enseña cada día. Oramos, Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias porque tú cada día nos enseñas. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.